Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cielo Astral. Mi nombre es Laura Besosi y seguime que vamos a tratar de llegar lo máximo que podamos con los aspectos astrológicos hasta el 2026-2027. Vamos a recorrer un 2022 y un 2023 difícil y un 2024 un poco sinuoso también porque Plutón va a estar haciendo las suyas y ahora lo vamos a ver en breve. Bien, en 2027 Plutón va a ser un trino, ahora van a entender por qué voy a hablar puntualmente de Plutón en el 2024 y después vamos a hablar de otros aspectos que le acompañan a este 2024, entendiendo el 2020, el 2021, luego el 2022 y el 2023 como digamos, ingredientes que van a ir acompañando ese 2024 y después del 2024 otras cosas más, pero después del 2027 se viene otra tierra. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tratar de ordenar las ideas, ordenar los conceptos y ordenar la información porque es muchísima y no sé cómo lo voy a hacer. Así que quédate ahí, prepara, no sé, los pochoclos, la cervecita, el café, el mate, si estás en Argentina, porque esto va a ser para rato. Bien, Plutón en Acuario va a estar el 2024. Ahora ya sabemos que está en el signo de Capricornio. Esto viene dándose desde hace bastantes años, desde el 2008. Está en el signo de Capricornio y se quedó bastante. Se va a quedar hasta el 2024 que se va a poner en el signo de Acuario. Claro, Plutón en el signo de Capricornio, como ya sabemos, es un movimiento, una energía que tiene que ver con la profundidad que tuvimos que trabajar en las transformaciones en la materia, las transformaciones en lo que es el signo de Capricornio, que nos habla de lo estructural, las estructuras, los gobiernos, todo esto, ¿no? Por eso se dice mucho y ya sabemos que estamos como caminando un periodo de mucha transformación a nivel de estructuras. Por eso todos los gobiernos, todas las estructuras gubernamentales, todas las estructuras ministeriales, digamos, los estados en general, con este Plutón en Capricornio, está como que calándolo muy, muy, muy hondo y haciéndole transformaciones desde dentro. Generalmente donde Plutón toca, lo que hace Plutón es, digamos, descuartizar, ¿no? Entre comillas, descuartizar todo lo turbio, todo lo que no tiene que ser de eso, en donde está tocando, que en este caso es Capricornio, las estructuras sociales, ¿no? Porque eso es Capricornio, la estructura de la sociedad, los edificios, los organigramas, estas cosas. El 2027 Plutón va a ser trino con Urano, que es un aspecto benéfico en un punto, ¿no? Como que van a estar entendiéndose entre Plutón, del rey, digamos, de la transformación, y Urano, el rey de los cambios abruptos. No es lo mismo transformarse que cambiar. Si bien digamos, la dinámica con la que se lo asocian es como parecida porque los dos traen fuertes cambios, fuertes transformaciones, entonces uno diría, bueno, pero al final es lo mismo. No, con Plutón lo que tenemos es algo que yo dejo de ser para ser otra cosa, eso es transformarme, ¿no? Como el efecto, como la mariposa, ¿no? Como la crisálida, nunca va a volver a ser oruga. Es un poco, esa es la transformación. El cambio es, bueno, digamos, yo estoy caminando por una vereda, puedo cambiar a caminar por la otra y también puedo volver a cambiar a caminar por esta vereda, ¿sí? Eso es cambiar. El tema es que en los dos casos de estos planetas transpersonales, porque eso es lo que tenemos que entender con estos planetas Plutón y Urano, y es que tienen que ver con que son los más alejados a la conciencia nuestra, ¿no? Por eso son transpersonales, porque están incluso más alejados de los planetas sociales que son Saturno y Júpiter. Saturno y Júpiter de alguna manera nos protegen de esas cuestiones tan fuertes, de esos procesos tan fuertes que vivimos con los transpersonales. Los personales son planetas que como son más rápidos y son más cercanos a la Tierra y al Sol, estamos como, digamos, acá los tenemos la conciencia de lo que es Marte, de lo que es Venus, de lo que es Mercurio, ¿no? O sea, de la Luna, de todo esto, ¿no? Como si pudiésemos como entender los procesos evolutivos y los pudiésemos como palpar más, entender conscientemente. Con los planetas más lejanos, al ser más lentos,
todos tardan más en dar toda la vuelta al zodíaco. Cuanto más tardan en dar toda la vuelta al zodíaco, más generaciones le implican, ¿no? Entonces vamos a encontrar con que, por ejemplo, Júpiter y Saturno, que son los sociales, Júpiter está 12 años, tarda en dar toda la vuelta, ¿sí? Al zodíaco. O sea, está un año en cada signo, por lo cual no es tanto. Saturno está 2 años y medio en cada signo. Pero Urano, el transpersonal, está 84 años, tarda en dar toda la vuelta al zodíaco, por lo cual está 7 años en cada signo. Ahora, por ejemplo, Urano está en Tauro, pero en el 2027, aprox 2026, se va a ir a Géminis, así que vamos a tener un periodo de 7 años completamente distinto. Esto es un poco lo que sucede. Plutón tarda 248 años en dar toda la vuelta al zodíaco. Imagínense 248 años dar toda la vuelta al zodíaco. Y eso implica un periodo de 30 años aproximadamente, o 14, ahora vamos a hablar por qué, en cada signo. Esto quiere decir que la órbita de Plutón es el único planeta que tiene una órbita como más ovoide, ¿sí? Ovalada. Los demás planetas quizás tienen una órbita que va más congruente a toda la rueda del zodíaco. Pero en el caso de Plutón, como es al ser más ovoide, cuando está más cercano al signo que está más cerca de la Tierra, cuanto más alejado de la Tierra está, claro, está en su periodo de 30 años, que esto sucede en Tauro, por ejemplo. Cuando está en Tauro, está en su periodo de tardar 30 años en quedarse en ese signo, ¿no? Y cuando está en Escorpio, que es el opuesto complementario de Tauro, está muy corto tiempo, ¿no? Está 14 años en Escorpio, porque está más cerca de la Tierra, ¿sí? Entonces vamos a suponer que este es el ovoide, ¿no? Y acá está la Tierra, vamos a decir, ¿no? Esta es la rueda del zodíaco, está la Tierra, y entonces, digamos, cuando está acá está la Tierra, cuando está acá es la parte más alejada, que vendría a ser como, Tauro, se queda 30 años en Tauro. Cuando está acá está la parte del ovoide, cuando está acá está en Escorpio y se queda 14 años. Bueno, esto es lo que sucede con Plutón, que se caracteriza por ser el distinto además, ¿no? O sea, medio como que competirá con Urano, porque acá Urano es el distinto en realidad. Pero Plutón es muy personal y le gusta tener procesos profundos y de calar hondo y de sacar la podredumbre, todo lo que no va, todo lo corrupto, todos los chanchullos, siempre todo eso lo va a sacar a la luz, lo va a poner sobre la mesa. Por eso Plutón en Capricornio está poniendo sobre la mesa cuestiones de chanchullos de distintos políticos de todo el mundo desde varios años, ¿no? En el 2008 hubo un problema financiero fuerte a nivel global, mundial, y eso trajo cola en un montón de procesos que tuvimos que vivir para el reacomodo de la economía. Y en el 2020, como si fuese poco, Plutón dijo basta a las diferentes cuestiones de poder, los distintos paradigmas, ¿no? La ciencia, ya lo estábamos viendo como no pudimos como acomodar la ciencia, el poder, la religión, la educación, y muchas cuestiones que tienen que ver con los discursos reinantes empezaron a tambalear y ahora estamos en plena reestructuración. Entonces, imagínense que cuando en 2024 Urano y Plutón se junten en ese trino maravilloso en donde hay de las suyas en el signo de Acuario, cambios y destrucción, cambios y transformación va a ser la alianza profunda de estos dos maestros, y se van a juntar en un signo y arman esta conjunción y se va a hacer como un ciclo de cuadraturas, que es muy común cuando hay una conjunción, después hay un periodo de cuadratura, después hay un periodo de otra conjunción y luego de otra cuadratura y otra conjunción. Eso en los periodos que lleva cada uno de los planetas, digamos, el periodo de años que le toque hacer ese tránsito de girar alrededor de la rueda zodiacal, en donde se juntan, van a ser obviamente algo que está establecido por esa conjunción.
Cuando hay cuadraturas es diferente, ¿no? O sea, el movimiento es distinto y la dinámica es otra. Pero ahora que se van a juntar estos dos powers, vamos a estar viviendo cosas muy fuertes en el 2024. Pero espera porque te voy a explicar con mayor profundidad. Teneme paciencia porque para explicar Urano, Plutón, para explicar esto de las conjunciones, hay que frenar un poquito y tomarse tiempo para comprender el contenido, porque la verdad que es demasiado. Por eso me tomé mucho tiempo para prepararlo y no lo lancé de una. Y acá estoy. Bien, a ver, Plutón va a entrar en Acuario el 2024, como dijimos, alrededor del 2027, cuando Urano ingresa al signo de Géminis, va a hacer un trino, ¿sí? Los dos, ambos van a hacer un trino en ese momento, ¿no? Alrededor del 2027. Y estos en signo de aire, resurgir de la humanidad a nivel de ideologías y de humanismo. Esto es un poco la clave para poder entender qué cosa significa que Plutón y que Urano en el signo de Géminis hagan un trino. Cuando hablamos de Géminis hablamos claramente de la comunicación y de los modos de establecer el aprendizaje, el cómo aprendo, el cómo incorporo los conocimientos y el cómo comunico. También Géminis nos habla de cosas cortas, nos habla de comprometernos más con los contenidos que queremos y no tanto con lo dogmatizado quizás de una carrera larga, como era en el caso de que digamos que pregona bastante más por ahí Sagitario. En Géminis vamos a encontrar más autodidactas, esa es un poco la forma de incorporar el conocimiento en Géminis. Entonces Urano, al ingresar al signo de Géminis, lo que va a suceder es que entre estos dos, en el 2027, Plutón en Acuario y Urano en Géminis van a hacer un trino, un trígono, ¿no? Que es un aspecto muy facilitado para ambas energías. Entonces el poder de transformación y el poder del cambio va a estar al servicio de una forma completamente distinta de concebir la realidad de lo que es lo social, de lo que es el vínculo con lo social. Imagínense Acuario y Géminis al servicio de los cambios y de la profundidad y de la transformación. Acuario, que estamos hablando de una energía completamente vanguardista, completamente futurista, disruptiva, y una energía de los grupos, una energía del quehacer cotidiano que tiene que ver con la comunicación de Géminis, pero en la transformación de todo lo que es lo acuariano. Es decir, yo creo que estas cuatro como, frecuencias vibratorias van a trabajar muy en equipo y muy fusionadas, ¿no? Plutón, Urano, Acuario y Géminis son estas energías que es lo que va a dar como un flow distinto a lo que es el engranaje social, el cómo hacer sociedad, el cómo entender los vínculos en la sociedad, los vínculos de los amigos, el aprendizaje, el eje del aprendizaje, Géminis, ¿no? La comunicación, modos distintos de aprender y modos distintos de enseñar. Mucho más, por supuesto, tecnológicos, porque donde está Urano y donde está Acuario, que es un poco esto lo que está pasando, va a impregnar con mucha tecnología lo que es también la parte geminiana, que es la comunicación, la mente, el razonamiento. Va a ser todo muy rápido porque Urano en Géminis, que es esto que digo que trae el 2027, así que prepárate porque ahora estamos saliéndonos del 2021, y ya vamos a hablar del 2022, tranquilo, espérenme. Entonces, Urano, que es los cambios abruptos, la rapidez, lo veloz, en el signo de Géminis, la mente, la comunicación, el diálogo, la charla, el conversar con uno, conversar con otro, incorporar, armar contactos en redes, pero Plutón en el signo de Acuario, la transformación en todo lo que implica redes sociales también. Atenti porque puede ser que la robótica esté a full en ese entonces también, ¿no? La robótica, lo digital. Y como dije antes, cuando algunos planetas se juntan, por ejemplo, arman una conjunción, luego arman una cuadratura, es parecido a lo que sucede con las lunas, ¿no? Con el proceso lunar. Luego arman una oposición, luego otra cuadratura, para volverse a juntar,
Y esto sucede en el periodo de 120 años, 150 años aproximadamente. Entonces, la última cuadratura, a ver, vamos a explicarlo, quiero que se entienda. Esto, la última cuadratura de Urano y Plutón fue en el 2014. Y Urano en Aries, estaba en Aries, y Plutón en Capricornio. Eso fue una cuadratura, ¿sí? Plutón está en Capri desde el 2008, como habíamos dicho, y el poder desde la sombra, en el 10º signo, que es la expresión máxima de la materia, básicamente plutocrática o plutocracia sería, ¿no? Como ahí ya se empezaron a ver ciertas caídas de modelos y de formas de cómo sería sostener desde lo financiero una sociedad que al final no se pudo, porque en el 2008 se vieron grandes desajustes económicos y financieros en absolutamente muchos lugares en el mundo, ¿sí? Crisis financieras fuertes. Y los sistemas de jerarquía también empezaron a tambalear. Bien, en el 2014 hubo revueltas en Venezuela, en Ucrania, el auge del terrorismo en Islam, en España el resurgir de la juventud comunista. Es decir, hubo un movimiento tectónico, que es lo que produce este Plutón, un movimiento tectónico por abajo de la Tierra, es decir, te estoy hablando metafóricamente, ¿no? Que esto es lo que trabaja siempre Plutón, como desde las oscuridades y desde las sombras mueve estructuras para que en algún momento algo en la superficie se mueva y salga a la luz, porque ese es el trabajo de Plutón. Ese es el trabajo de Plutón. Plutón trabaja, no nos olvidemos que en la mitología griega era Hades, el dios del inframundo, el dios de las sombras, del inframundo. Entonces siempre va a mover ahí, va a transformar las almas ahí para que después se puedan sacar a la luz los cambios y las modificaciones que pudo haber hecho en esas almas. Ese es un poco el sentido de ser Plutón. Bien. Esto sucedió, Urano estaba en Aries, la conjunción se dio con Urano y Plutón en el signo de Virgo. Esto fue en 1965. Y surgió, el anticonceptivo, ahí fue la muerte de Kennedy, resurge el movimiento feminista, el primer trasplante del corazón y el primer vuelo en avión supersónico. Así que básicamente, como habíamos hablado de los periodos, ¿no? Conjunción, cuadratura, oposición, cuadratura, vuelta de conjunción, lo que estamos viendo ahora es cómo estos dos fueron haciendo sus dinámicas, y obviamente en relación a que sea una conjunción o una cuadratura o una oposición o otra cuadratura, etcétera, es cómo ellos se van a llevar. ¿Ellos quiénes? Los planetas, ¿sí? Entonces, la próxima, entre comillas, luna llena sería, acuérdense que cuando hablamos de oposición hablamos de luna llena, cuando hablamos de conjunción hablamos de luna nueva. En este caso, como estamos hablando de planetas, estamos hablando de la frecuencia vibratoria con la que se conectan cada vez que están en un lado o en otro. Es decir, si están conjuntos va a ser una fórmula más bien de luna nueva, ¿no? Como de gestar, de sembrar. Si estamos hablando de cuadratura, es una especie de tensión entre ellos en donde hay que negociar un poco lo que cada uno plantea. Cuando hablamos de luna llena hablamos de cosecha. Esto va a suceder, esta dinámica como de cosecha entre estos dos planetas, entre Urano y Plutón, para el 2040. Falta para el 2040, pero está bueno empezar a entender más o menos en qué época estamos viviendo cada tránsito y cada forma de conexión entre estos dos planetas, para entender un poco también cuál es la dinámica. Seguime. Plutón en el signo de Piscis se opone a Urano en el signo de Virgo, y ahí va a ser la gran luna llena de estos dos. Luna llena, vuelvo a decir, es entre comillas, estoy hablando de una oposición. Cuando estos dos estén opuestos va a ser en el año 2040. Y esta es un poco la dinámica que vamos a vivir con Plutón en el signo de Piscis, difícil, y Urano en el signo de Virgo. Bien, el hombre va a tener que cambiar respecto de lo que es la salud. Eso ni que hablar. Bien, vamos a ver. Esto sucede porque 250 más 250 más 250 más 250 da un milenio.
en que suceden estas grandes mutaciones. Así que está bueno también entender por qué estas grandes mutaciones devenidas también de Plutón se dan en diferentes áreas que tenemos que estar viviendo. Bueno, el 2020, como ya sabemos, trajo la triple conjunción, Júpiter, Saturno y Plutón en el signo de Capricornio, derribando todas las estructuras, sobre todo piramidales, que ya conocemos, y esto lo hemos visto en absolutamente todo el planeta Tierra, sin excepciones. Sin excepciones, absolutamente todos tuvieron que rever sus sistemas en general de gobiernos. Y esta triple conjunción, como decíamos, derribó todas las estructuras y trajo todo lo que ya vimos. Es muy interesante, ¿no? Porque nunca lo habíamos vivido, al menos los seres que estábamos acá en la Tierra, la verdad que creo yo, nunca habíamos vivido semejante movimiento tectónico, semejante movimiento por todos lados. Urano en Tauro vino a traer un montón de crisis en cuanto a lo que son los recursos financieros, económicos, en lo que es el recurso en general. La Tierra, el planeta Tierra, empezó a sufrir un montón de, movimientos de crisis a nivel global, de todo lo que es el clima, todo, meteoritos, volcanes que empezaron a erupcionar, un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con lo climático. Urano son los cambios, en Tauro son cambios en la Tierra, pero a nivel descomunal y sin tapujos, ¿no? O sea, rápido y sin concesiones, o sea, es como muy fuerte, muy radicales, cambios radicales. Urano también trae vanguardia en cuanto a lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces fíjense que estábamos con el tema también de la salud, del cuerpo, etcétera, ¿no? El tema de la alimentación es muy Urano en Tauro, el cambio de la alimentación. Muchos de nosotros estuvimos haciendo cambios de dieta, nos replanteamos, mira, si tomo más agua, si quizás dejo de comer un poco de carne, o si quizás elimino las carnes, o si quizás como más fruta, más verdura, podría modificar mi dieta, quizás todo verdura, todo fruta, ¿por qué no? Es decir, hubo muchos cambios. A todo esto se le agregó esta triple conjunción, que es lo que trajo, ya sabemos, esta nueva como modalidad de vivir, que fue las restricciones, y de la mano de Saturno, que Saturno es lo que trae mucha restricción, trae mucho ajuste, ¿no? Ajuste económico, tipo como que te contrae, te comprime. No hay mucha expansión de libertad, como si, por ejemplo, lo podemos vivir con Urano. Por eso hubo una cuadratura, que es la cuadratura que vivimos en el 2021, que uno diría, bueno, sí, va a ser difícil el 2021. La verdad que no nos imaginamos que iba a ser tan cansador, fue muy difícil el 2021. En este momento que estoy creando este video, estamos en finales del 2021, es noviembre, y son los 2 últimos meses del 2021 que son los meses más difíciles del año, porque esta cuadratura se va a perfeccionar cada vez más y vamos a estar muy intensos también, porque el mes de noviembre trae mucha intensidad escorpiana. Así que eso es un poco lo que ya estamos viviendo durante todo el... A veces estos 3 planetas están bien conjuntos, ¿sí? Bien cercanos, y a veces están un poco más alejados. Ven que como esto, ahí está. La última triple conjunción se dio en 1892, en 1882, ¿sí? Y la segunda revolución industrial, como saben, es en 1883. Bueno, ahí estuvo la erupción del Krakatoa, la triple conjunción fue en Tauro y se llevó más de 36.000 personas. O sea, cada vez que hay una conjunción así de estos 3 planetas, las transformaciones son a un nivel descomunal y tiene todo el sentido, porque Júpiter y Saturno son los que van a estar hablando de cuestiones sociales, hablan de la organización social, ¿no? Júpiter
es el que trae el sentido, el que trae las ideas del cómo se puede organizar una sociedad, cuáles son los valores que tiene que tener una sociedad, y lo que hace Saturno es estructurar, ¿ok? Le dice a Júpiter, me parece bárbara tu idea, vamos a estructurarlo con leyes, con reglamentos, con ministerios, con organismos, con estatutos y con cosas que puedan dar forma a esta idea que vos tenés de crear una sociedad. Y cuando estos tres planetas se juntan junto a estos dos junto a Plutón, que Plutón es el transpersonal que le cala hondo a estos sociales, lo que hace claramente es transformar la cuestión social en relación siempre a el signo en donde estén. En este caso, en 1883 estuvo en el signo, estos tres estuvieron en el signo de Tauro, y bueno, se llevó estas fuertes modificaciones. Bueno, aparecieron los nuevos recursos de gas, electricidad, petróleo. Hubo grandes transformaciones en cuanto a lo que habíamos hablado de lo industrial también, ¿no? Todo lo relacionado también con los recursos, porque Tauro es los recursos. No, perdón por estoy leyendo todo porque no me quiero olvidar de nada. En 1981, Estados Unidos, con la Unión Soviética, que luego se disuelve, y ahí, bueno, en un contexto de Guerra Fría, ¿no? Esta fue la otra, en 1981, en este contexto de disolver estas dos potencias, o sea, como iba a quedar Estados Unidos y la Unión Soviética se iba a disolver. Y bueno, el contexto era la Guerra Fría, ¿no? Todo esto se termina en 1989, cuando se disuelve la Unión Soviética, y cuando ya se estaba terminando, como frutilla del postre aparece el HIV. Claro, piensen que esto era en el signo de Libra, y Libra habla de las relaciones con el otro, la relación de pareja, el vínculo de pareja, y que esto se haya dado en el signo de Libra habla claramente que tiene que ver con una transformación en la forma del vínculo con el otro, ¿no? Y obviamente unas restricciones, que fue eso lo que pasó. Porque todo esto del HIV lo que trajo fue toda esta necesidad de andar viendo, porque hasta ese momento por ahí las relaciones eran más free, más libres, entonces ahora esto trajo un montón de restricciones, ¿no? Eso a tener en cuenta. Y, digamos, se incrementó mucho más cuando Plutón entró en Escorpio, que es el signo de la sexualidad y del sexo, Escorpio. Así que bueno, eso fue muy fuerte. La última triple conjunción se dio justamente en el 2020, en enero, y nos trajo este virus que ya conocemos, que venía mutando desde el 2019, pero evidentemente estas triples conjunciones nos hacen cambiar la forma en que tenemos que ver el mundo. Esto es lo importante, esto es lo que hay que subrayar. En realidad, todo lo que traen, lo traen para que nosotros modifiquemos el modo de establecer el vínculo con lo que tenemos afuera, que es el mundo. Y sobre todo, quienes manejan nuestros recursos, a razón del poder que le damos porque están en el signo de Capricornio, en este caso particular. Las conjunciones se dieron en Capricornio y un poco lo que tenemos que aprender a modificar es eso, es a quién le dejo mi poder de recursos económicos, mi poder, digamos, de decisiones, porque en los diferentes gobiernos de absolutamente todo el mundo, todo queda supeditado siempre a un poder que está como por encima, ¿no? del pueblo. Y esto habla de la estructura piramidal. Creo que en este momento lo que está pasando es que se nos está pidiendo que reevaluemos eso de lo piramidal, ¿no? O sea, la estructura que tiene que ver con, digamos, unos pocos que configuran el poder y que articulan el quehacer cotidiano de todo lo que hay que hacer, y unos cuantos que sobre la base, bueno, que llamado pueblo, va como acatando ciertas como órdenes que supuestamente bajan, o líneas que bajan desde ese lugar. Y eso está mutando y está resolviéndose que va a ir hacia otro lugar. Bien, la última vez que estuvo Plutón en el signo de Acuario fue
entre 1778 hasta 1799, claramente en el contexto de la Revolución Francesa. Así que lo que Plutón, digamos, transformó y revolucionó en aspectos puntuales en este signo que es Acuario, que tiene que ver con el colectivo, con el humanismo, con todo esto, lo que pretendió fue destruir ciertas pautas que nosotros como colectivo humano veníamos sosteniendo en todo lo que tiene que ver con, digamos, lo que es la concepción de la humanidad y de la sociedad. Eso fue lo que transformó y eso fue lo que luego vino también con diferentes revoluciones americanas entre el 1775 a 1783. En 1777 el rey Luis XV asume el trono en Francia, por ejemplo, y Francia se organizó y devino lo que luego se convirtió en la caída de la Bastilla. Y fue lo que además nos trajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Siempre que hablamos de libertad, igualdad y fraternidad, por supuesto, hablamos de Urano. Porque Urano fue descubierto en esa época. Urano, este planeta de los cambios, de la disrupción, de la vanguardia, del futuro, de todo lo que es lo moderno, es el dios de los cielos, fue descubierto para esa época justo en este momento en donde Plutón estaba haciendo este tránsito fuerte y obviamente devino toda esta revolución. Entonces, obviamente vamos a pensar en los dos cuando hablamos de la Revolución Francesa porque realmente se le atribuye a Urano esta forma como de libertad. Así que obviamente esto le corresponde a Urano. Pero también es cierto que no hubiese sucedido esta gran revolución, esta gran transformación sin este tránsito plutoniano. Así que esto sí también le corresponde a Plutón. Bien, la gran transformación de un mundo que estaba bajo la monarquía y lo que ahora conocemos como república. Esto es importantísimo de entender, ¿sí? Porque esto es lo que sucede cuando Plutón hace este tipo de maniobras. Por lo menos una revolución, por lo menos una gran transformación en las mentes, ¿no? La conjunción de Urano y Plutón en 1708 fue en Leo, en 1708 fue en Leo, signo de la autoridad y signo del rey, de la monarquía. Y empiezan a generar todo un tema con esto de las monarquías compuestas, empieza a caer con la guerra de la sucesión del reino español, el rey Carlos II deja el trono, y ya sabemos todo lo que pasó en ese momento. En los años 60 o 70 años más adelante se oponen. En 1793 Plutón en Acuario y Urano en Leo. Todo lo que venía reinando va a cambiar. A ver, tratemos de pensar qué sería esta oposición, ¿no? Plutón en Acuario opuesto a este Urano en Leo. Claro, Leo y Acuario son, digamos, el rey Sol, digamos, ¿no? El rey Leo versus un modo de establecer la concepción de lo que es ser un rey o ser reyes de un modo diferente, porque el estilo Acuario, reyes somos todos, ¿no? Todos somos únicos e irrepetibles y todos somos muy, muy, muy importantes. Entonces lo que va a aplicar en Acuario es como una especie de poder compartido. Todos somos muy, muy importantes y todos tenemos el gran poder que es ser cada uno de nosotros en su mejor manifestación, viviendo en comunidad y siendo cooperativos, ¿no? Esto es lo que un poco va a tratar de implementar esta forma vanguardista y de distintivo desde Acuario. Y en Leo no, en Leo es soy yo. En Leo hay una cosa de reinado. Entonces, este Plutón en Acuario, la transformación en las mentes que operan más de manera cooperativa, versus un Urano en Leo, que es el distinto, pero como que es un distinto que ocupa el lugar de rey, y todas estas cosas, claramente hay una puja muy grande y muy fuerte. Y todo lo que iba a cambiar en relación a eso, por supuesto. Entonces, en el 2024, ¿qué pasa, no? Es un poco esto lo que nos interesa saber. ¿Hay una nueva revolución francesa? No sé si francesa, pero ¿por qué no? Tal vez lo que tenga que ver con las formas nuevas de revoluciones, que obviamente no van a ser como con toma
como era en la antigüedad, por la fuerza. Creo que se vienen un poco las guerras más del conocimiento, las guerras mediáticas, y los medios van a estar muy en puja, y en la guerra del conocimiento, ¿no? ¿Quién conoce más? ¿Quién sabe más de esto? O lo que dice, ¿dónde está? ¿Dónde se sostiene? Creo que pasa un poco por ahí el nuevo, digamos, la nueva era acuariana, que va a traer mucho de esto de la puja de conocimiento, a ver quién tiene mayor conocimiento en cuanto a lo científico también, y muchas cosas así, que tiene que ver con la era digital. Entonces, todo lo que se vaya a dar en cuanto a lo que es guerra va a ser a través de los medios, ¿sí? Viene por ahí la mano un poco. En el 2020 pasó algo muy interesante, que es que Saturno entró en Acuario y Júpiter también. Esto lo hizo a finales del 2020, y eso dio una impronta de 200 años que vamos a estar viviendo de conjunciones en signos de aire. Lo cual, eso fue la entrada al 2021. El 2021 apareció con esta dinámica de estas conjunciones en el signo de Acuario. Así que Acuario abre la puerta a 200 años que se van a estar dando de conjunciones cada 20 años en signos de aire. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. 20 años en un signo, 20 años en otro, pero siempre en el signo de aire. El aire es la mente, el razonamiento, el conocimiento, la comunicación. Nos comunicamos, socializamos, los contratos que acordamos, los acuerdos, los unos con los otros, ¿no? Las sociedades necesitan obviamente primero aire para poder establecer los vínculos, y después, ¿no?, bajan a materia, es decir, materializan en leyes y digamos, en modos de establecer esos vínculos para que esos vínculos funcionen. Pero inicialmente siempre empezamos todo desde la comunicación, el vínculo, la relación, los vínculos con los otros, y luego después podemos estar hablando de otra cosa. Júpiter, que tiene que ver con todo aquello en lo que aprendemos a poner la fe, ¿no? O sea, porque Saturno obviamente va a estructurar eso, en donde nosotros damos sentido a la vida, en donde ponemos el sentido a por qué está bueno hacer tal o cual sociedad y demás. Júpiter y Saturno, al ponerse en el signo de Acuario, lo que estuvieron haciendo, y lo vamos a ir viendo cada vez más, es que modificamos, y vamos a modificar cada vez más, esto de qué es el sentido de lo que es una sociedad, dónde está el sentido de esta sociedad. Antes habíamos tenido 200 años en signos de tierra, y la tierra es mucho el tema de la materia, la posesión, los recursos más materiales y demás. Ahora los recursos van a ser intelectuales. Por eso decía, como anteriormente, que todo lo que implican, digamos, conflictos o guerras van a ser más desde un lugar más intelectual. Las guerras por el intelecto, y las guerras van a estar en el intelecto y en las comunicaciones. Ya lo estamos viendo más o menos cómo se va articulando todo a partir de las diferentes redes sociales, por ejemplo. Un spoiler empezó a suceder con lo que sucedió con Facebook en todo este 2021, con esos conflictos que tuvo que el fundador y creador de Facebook tuvo que salir a dar la cara, aunque más o menos la dio, pero bueno, la intención era esa, de tener que explicar qué es lo que él hacía con todos los datos que recopilaba de esta plataforma. Y habíamos hablado de la revolución que posiblemente podía empezar a gestarse a partir del 2024. Cuando hablamos de revolución, ¿de qué estamos hablando? Porque estamos muy acostumbrados a pensar en términos de violencia y de agresividad y todo esto, y ya les comenté que en realidad todo va a venir por otros medios, va a venir por una cuestión más intelectual y demás. Ahora, ¿esto es viable en un lugar donde por ahí la cosa se pone como tensa? Porque además en el 2024 hay algunos aspectos que van a configurar mayor tensión, que de todas maneras ya veníamos en aspectos difíciles en todo el 2021. Bueno, el 2020 ya sabemos lo que nos pasó, pero nos dejó con un halo de mucha incertidumbre y con la impronta de, bueno, salgamos adelante, ¿no? Como con el optimismo propio que obviamente está bueno tener, y con la necesidad de ser cooperativos entre todos. En el 2021, con las cuadraturas tan fuertes que tuvimos entre Saturno, la vieja escuela, la vieja era, el viejo pensamiento, todo lo viejo, versus
todo lo nuevo, lo vanguardista, lo joven, lo disruptivo, las ideas del futuro, empezaron a estar en puja. Esas situaciones que devinieron de la cuadratura de Saturno y Urano, claro, se empezó a reforzar con distintos aspectos y tránsitos que fuimos pasando, ¿no? En distintos momentos del año, que Mercurio por ahí retro, que Marte en no sé qué, que ahora Marte resulta que lo tenemos, no sé, bueno, hay varios planetas en Escorpio. Entonces, estoy hablando de este periodo del 2021, ¿no? Entonces, cuando vos tenés a un tránsito, a un aspecto puntual como esta cuadratura y hay algunos otros planetas que acompañan a que haya fricción, a que haya un momento como de puja, a que haya, digamos, descontento o falta de paciencia, bueno, obviamente todo se exacerba. Eso es un poco el desafío que vamos a tener que vivir en el 2024 con todo esto de revolver ciertos modos de pensar, lo que era la parte como evolutiva, porque si hablamos de revoluciones, eso, ese es un poco, ¿no? Como tratar de revisar si lo que hasta ahora veníamos transitando es válido y si no es válido, cómo desde las bases o desde dentro uno puede modificarse. Esto de la revolución pasa mucho adentro nuestro, ¿no? En lo personal. Todo el tiempo estamos revisando si no está bueno cambiar, si hacer una modificación o algo. Bien, así que bueno, esta revolución, esta forma de modificación va a ser en el mundo de las ideas. Las ideas, vamos a estar mutando los modos de comunicarnos, los modos de aprender, los modos de incorporar conocimientos, los modos de compartir conocimientos, los modos de enseñar, los modos de comunicarnos. Vamos a estar todo el tiempo modificándonos desde dentro nuestro y obviamente expansivamente para afuera, ¿no? El aire es energía de movimiento y al ser de Acuario un signo fijo, que además es el último signo de aire, es cuando los conceptos se fijan, se graban. Acuario es muy importante por eso, porque ya venimos con Libra y con Géminis, venimos articulando todo esto, lo de vincular, desde distintos modos. El pensamiento, el razonamiento mucho en Géminis, las vinculaciones que se interconectan en Géminis, esta cosa de la interconexión, pero como sin quedarse demasiado en un lugar, esto es Géminis. En Libra vamos a encontrar un face to face, ¿no? O sea, uno con otro, es una pareja, ¿no? Yo con mi pareja, así. Y en Acuario vamos a encontrar como una gran comunidad. Eso es el aire de cada cual. Entonces, cuando hablamos de aire acuariano, hablamos además de una fijación de ideas, algo que ya está como bien arraigado. En Géminis no, porque Géminis tiene modalidad mutable, es de modalidad mutable, así que digamos, un día piensa una cosa, otro día puede pensar otra, porque tiene la mutabilidad, tiene la facilidad de ser versátil en ese sentido y no tiene problema con que se le pueda abrir a otro aspecto, a otra manera de pensar. Eso es lo fascinante de Géminis. En Libra es una idea que avanza porque es cardinal. Mira, tengo una idea, tucu. Pero en Acuario, que es fijo, se fijan las ideas y no hay cómo sacarle la idea de la cabeza a un acuariano. Así que viene un poco por ahí también la nueva era y lo nuevo que va a traer. En el 2021, Júpiter en el signo de Acuario se cuadró a Urano, ya lo dijimos, en Tauro. Esto pasó en enero. Y como ya sabemos, Tauro tiene que ver con la tierra, Tauro tiene que ver con el cuerpo, con lo estético también, con la belleza, con los placeres materiales, ¿no? Con lo que está relacionado con los 5 sentidos, con el arte culinario, el arte que te hace disfrutar de las abundancias de la vida, incluso gratuitas. Eso es Tauro. Entonces, esta cuadratura vino a tensar mucho este entendimiento de lo que es Tauro, la Tierra. Por eso la Tierra también estuvo muy movilizada. Así que bueno, esta conjunción durante todo el 2021 va a fijar las ideas acuarianas. Y esto es muy importante porque es el punto de partida de esta nueva era que vamos a empezar a vivir, y esa fijación de ideas
en dónde vamos a ir, digamos, modificando los nuevos modos de hacer sociedades, de hacer comunidades, es un poco hacia dónde vamos. No te olvides que Acuario fija y Saturno y Júpiter hablan de las sociedades y de la organización de cómo son las sociedades. En Acuario tiene que ver con esto de la libertad, la fraternidad, la igualdad y todas estas cuestiones muy acuarianas que hablan de los todos iguales, habla más de una cosa horizontal y no tan verticalista, quizás piramidal. Entonces mutó un poco también el qué hacer, ¿no? de las organizaciones y todo esto, de los gobiernos, etc. Bien, esto, el conocimiento de los límites y la restricción van a estar en tensión con los cambios que tienen que ver con a nivel de materia, ¿no? Esto es muy de Saturno, que es lo que trajo durante todo el 2020 y el 2021 también. Tiene mucho que ver con la economía, cambios de divisas y monedas, todo lo referente a Tauro, ¿no? Y Júpiter estuvo el 13 de mayo en Piscis, pero va a retrogradar en el grado 2 de Piscis al 22 de Acuario, el 20 de junio del 18 de octubre. Esto ya pasó. Y ahora, esto es importantísimo, porque va a reingresar en el signo de Piscis el 29 de diciembre del 2021. Entonces Júpiter en el signo de Piscis está exacerbado, está muy ampliado su impronta. Entonces es como que lo que hay que tener cuidado y hay que revisar un poquito es que no nos vayamos demasiado como por las ramas, que no nos hagamos muchas ilusiones. Veo Júpiter retrogradado, va a estar entre estos dos signos. Está mostrando esta nueva conciencia del colectivo y esta conciencia va a ir hacia la conciencia de lo inconsciente, porque Piscis habla de lo inconsciente. Así que este sentido de la vida de Júpiter puesto en Piscis y retrogrado va a dar como esta sensación de estar como conectando con esta impronta más espiritual. Ojo con los gurúes, con los engañadores, va a haber mucho de esto, de la gente. Vos tenés que entender, está bueno, a ver, esta es una buena oportunidad para darnos cuenta que hay un montón de información disponible en internet y en un montón de cosas. También incluso uno mismo se puede formar en lo que a uno le gusta, no hace falta tener todo el tiempo a alguien que te diga lo que tenés que hacer o quién sos. En el camino del autoconocimiento a veces está buenísimo estudiar bastante de la disciplina que te interese para saber bien quién sos en vez de estar todo el tiempo consultando. Esa es otra también, hay alternativas. Pero también es un excelente momento para poner luz de conciencia en todas las disciplinas y en todos los aspectos de nuestra propia inconsciencia, de nuestro lugar del inconsciente. Pienso que con Júpiter, sobre todo retro ahí en Piscis, está bueno para conectar con todas esas disciplinas y esos aspectos nuestros, inconscientes, que a veces necesitan que les prestemos atención y quizás en el cotidiano nos damos cuenta que ese mundo también existe. Es importante. Me parece que es un gran momento quizás para hacer terapias, y vuelvo a remarcar esto de consultar con personas de confianza que te generen confianza, en el sentido de que sepas que esa persona conoce de lo que habla o que te puede hacer un buen acompañamiento, ¿sí? Que tiene don de persona y que realmente te puede contener, porque a veces, sobre todo ahora que se puso muy de moda la New Age y todo esto, a veces es como que yo lo que noto es que hay mucho ahí, bueno, y entonces ahí hablando de cosas, entonces digo, ver también a quién le estás depositando tu confianza o con quién estás, digamos, relegando o dándole tanta información de vos mismo, de vos misma, como para que sepas esto, no nada más que no es para asustar ni nada, a propósito, es para que empecemos cada uno de nosotros a pensar adentro nuestro ese mundo del inconsciente que es maravilloso y en donde hay muchísima información de nosotros. Bien, Venus, estuvo retro en Capri, esto es importante porque del 16 de diciembre al 29 de enero del 2022, las ambiciones del poder nos vamos a estar replanteando cómo hacemos para dejar, cómo estamos haciendo para estar todo el tiempo en el vínculo con el otro del poder, ¿no? Con el otro que
quizás un presidente o un alguien que está digitando las cosas y demás, porque no nos olvidemos también que Venus representa los recursos financieros, los recursos económicos, entonces hay un poco, y la valorización, cómo nosotros ponemos en el otro, en manos de ese que tiene poder, todo lo que nosotros valoramos o valorizamos, nuestros recursos, nuestros valores, nuestras cosas en definitiva, ¿no? Porque digo, tiene que ver con eso, con el replanteamiento de a dónde ponemos nosotros todas esas cosas que son recursos propios también. Y el poder personal, el valor propio. Como que no dejes que nadie te diga lo que sos o cuánto valés y estas cosas. Viene por ahí. En el 2022, con esta Venus, dinero, y con Urano en Tauro, vamos a estar revisando todo lo financiero. Por lo cual, se viene un 2022 con unas cuadraturas parecidas a las del 2021, pero reforzadas. Durante todo el 2022, con este aspecto de Venus y Urano en Tauro, vamos a estar viviendo cuestiones, sobre todo disputa entre el colectivo y el poder, que eso era lo que más o menos ya dije anteriormente, pero también todo el tema, sobre todo, el foco va a estar puesto en lo financiero, en la plata, en la economía. No estoy hablando solamente de Argentina, ojo, estoy hablando a nivel global. Después en otra oportunidad haré un video especificando puntualmente el país Argentina puntual. Pero en este momento estoy hablando a nivel global, lo que va a pasar a nivel colectivo en todo el planeta Tierra, absolutamente todos los países. Esto es algo que se viene para el 2022 y son los planetas que traen este tipo de movimientos. Por supuesto que habrán países en donde la parte económica está mucho más resuelta o más prolija, entonces obviamente quizás ese tipo de fricción no tenga tanto como en otros países en donde claramente hay mucha crisis financiera o no se sabe cómo salir. De todas maneras, a nivel más bien global, casi todos los países están en crisis, o sea, esto es una realidad y ya lo estamos viendo en los medios. Bien. Vamos a ver, este año, el 2022, también Mercurio va a estar retro, así que Mercurio retro, ya sabemos, problemas en la comunicación y demás cuestiones que tienen que ver con los vínculos. Y esto va a ser en los signos de aire, y aire habla de los vínculos. Así que todas las manifestaciones de la retrogradación de Mercurio va a tener que ver con lo vincular. Así que atenti con eso. Las cuestiones con el comercio, el intercambio, incluso los satélites, internet va a estar tenso ahí, ojito. El 2022 además, a partir del 18 de enero, va a ser el cambio de los nodos, ¿sí? Los nodos del karma. Hace poquito hice una explicación de este eclipse que se viene. Ahora dentro de poquito, el 19, viene un eclipse que va a abrir la temporada de eclipses que se van a estar dando en los nuevos nodos del karma. Este eclipse es de luna llena en Tauro, así que este eclipse habilita de alguna manera y espolea, vas a traer un spoiler de lo que va a venir en todos los eclipses que va a traer el 2022. Bien, pero todavía no estamos en el nodo norte en Tauro. ¿Sí? Esto va a suceder a partir de enero del 2022, en donde los nodos se van a cambiar. Hasta ahora estaban en Géminis y ahora van a estar nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio. ¿Qué es nodo norte, nodo sur? Nodo norte son puntos matemáticos, eso está bueno explicarlo, en donde lo que vamos a estar viviendo es esta temática kármica veníamos de la modalidad del eje de la enseñanza, el eje del aprendizaje, en donde teníamos que incorporar cada vez más Géminis, los aprendizajes cortos, estudios cortos, comunicaciones cortas y distintas modalidades de estudiar distintas cosas, ¿no? Como a la vez, eso es mucho Géminis. Y tratar de dejar un poco lo dogmatizado de los estudios largos de Sagitario. Estoy hablándolo muy escuetamente. Ahora, el eje cambió y estamos en el eje de la economía. Tauro y Escorpio habla mucho de los recursos. En Tauro los recursos propios, en Escorpio los recursos de otros. En Tauro mis recursos corporales, en Escorpio mis recursos psíquicos. En Tauro los recursos del cuerpo, de la materia, de la economía, del dinero, de los valores, y en Escorpio los recursos que tienen que ver con lo que yo, con un ejercicio que hago
de transformación, en donde, digamos, licúo lo putrefacto, lo dejo, lo putrefacto afuera y me quedo solo con lo que realmente vale, solo con lo verdadero. Ese es el ejercicio que hace Escorpio. Entonces, también habla del eje de la vida y de la muerte, porque Tauro es la vida y Escorpio es la muerte. Y también tiene que ver con la sexualidad y con esto, ¿no? Pero bueno, básicamente recursos económicos, recursos. Como la idea es ir al eje del nodo norte en Tauro, la idea es incorporar cada vez más Tauro, ¿no? O sea, contacto con la Tierra también, no nos olvidemos que Urano lo tenemos en Tauro, por lo cual hay mucho que hacer ahí con respecto de trabajar conjuntamente con Urano en Tauro de los cambios en la materia, los cambios en las formas de incorporar recursos, quizás independizarse, quizás ser más libre financieramente, va por ahí. Además, aprendizajes financieros durante todo el 2022 con un Saturno que va a estar presionando, va a estar como más comprimiéndonos para que no hagamos gastos excesivos y demás. Atenti, ojo, porque Neptuno va a estar en Piscis. Acuérdense que yo había hablado de Júpiter. Bueno, Júpiter y Neptuno va a generar como una especie de una nueva New Age, que vamos a ver cómo les pega a cada uno. Pero bueno, básicamente es otra vez lo mismo, no compremos espejito de color, ojo con los gurúes, ojo con los excesos. Es un momento para ser más tipo ahorrativo quizás, y con Júpiter y Neptuno es como que los excesos están a la vuelta de la esquina. Atenti con eso porque es un año de prestar atención a los recursos. También es muy probable que asomen personajes que hasta ahora quizás estaban medio tapados y que realmente valían la pena que asomaran, que sean conocidos, grandes maestros, grandes maestras, y de pronto, bueno, quizás es muy probable que ahora se empiecen a mostrar y quizás no tanto como a mostrar, sino como que emerjan, ¿no? Como que de pronto, uy, mira, esta persona no la había descubierto y ahora la descubrí, la verdad que me resuena lo que dice. Así que bueno, pero es un buen momento creo que debe ser muy bueno también para las artes, ¿no? Porque con tanto Júpiter y Neptuno dando vuelta ahí en Piscis, bueno, claramente es un gran momento para quizás ponerse en conexión con la intuición y todas estas cosas. A ver, también obviamente es un trabajo de una disolución del ego fuerte, porque donde está Piscis siempre lo que se intenta, y Neptuno en Piscis es eso, ¿no? Como lo mejor que podemos hacer es eso, el trabajo de disolver nuestro ego, de aprender a trascender algunas cosas del ego, ¿no? Como, bueno, ponernos en servicio y estas cosas. Voy a ir cerrando por acá, igualmente quería decirles algo más y después voy a estar haciendo otro video más para terminar de contarles todos los aspectos. Pero bueno, antes de irme quería decirles que Júpiter va a estar queriendo entrar en Aries y lo hace en el grado 10, y lo hace el 10 de mayo, tengo todo anotado, pero va a retrogradar en el grado 8 de Aries al 28 de Piscis y lo va a hacer desde el 28 de julio al 23 de noviembre ingresando en Aries, finalmente el 23 de diciembre del 2022. Esto va a generar algunas cositas también, ¿no? Porque Júpiter en Aries es la expansión, pero bueno, vamos a ver cómo lo hace desde Aries, ¿no? Así que bueno, yo diría que hay que ver, porque Marte va a retrogradar, Marte, el regente de Aries, va a retrogradar en Géminis, que tiene que ver, mi palabra, tiene que ver con poner, como que las armas tienen que ver con la comunicación, eso es Marte en Géminis. Y eso de alguna manera nos va a mostrar lo que trae el 2023. Así que entre el 2022 y el 2023 vamos a tener cambios muy interesantes, cosas muy distintas a las que hemos vivido en el 2020 y en el 2021. Y obviamente son modos de espolearnos lo que nos trae también el 2026 y el 2027, que lo iremos viendo más adelante. Te mando un beso grande, si te gustó este video compartilo, dale like, suscríbete y por acá ya estamos. Gracias.